Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo una semana muy bonita. En esta ocasión, este video es para las alumnas del nivel 3 de idioma mandarín y vamos a hablar del tema 5.2 que encontrarán en la guía de adecuación curricular número 3. El tema a tratar el día de hoy entonces es la gramática de mi familia y el uso de the. Anteriormente ya habíamos nosotros cubierto el tema únicamente, es decir, de forma independiente del uso de the. Pero el día de hoy entonces lo vamos a combinar para que podamos ya hacer oraciones al mismo tiempo que utilizamos la partícula de pertenencia. Las oraciones entonces las vamos a estar formulando con el vocabulario que también ya habían ustedes elaborado sus planas, que ya estudiaron también de mi familia. Entonces, realmente creo que este ya es un tema bastante fácil que no tiene mayor complejidad, porque en el tema que habíamos visto anteriormente ya cubrimos prácticamente todas las reglas, ya cubrimos también por qué es que en mandarín se usa la partícula de, para qué es lo que nos sirve, eso ya lo cubrimos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que en cuanto al uso de esta partícula no hay dudas ya como tal. Por lo tanto, si se dan cuenta, incluso en la guía este tema es bastante corto, ¿verdad? Únicamente tiene este cuadro gramatical porque ya digamos que habíamos preparado bien nuestra base al haber aprendido de forma individual o con anticipación, mejor dicho, el uso de esta partícula. Entonces, en esta ocasión, como les había mencionado al inicio de esta presentación, la gramática la vamos a estar combinando con el vocabulario de mi familia. Entonces, si se dan cuenta acá, entonces estamos utilizando como complemento de la oración el vocabulario de mi familia. Entonces, tienen ustedes en su guía dos ejemplos y yo creo que esto pues ya es bastante fácil de comprender. Ya sabíamos que la partícula de modifica o se refiere al pronombre personal que estoy utilizando en la oración, o por bien decirlo es el sujeto de la oración en conjunto con el pronombre personal. Entonces, como se pueden dar cuenta acá, el pronombre personal que se está utilizando es 我, que significa yo. Si le agrego a esto la partícula the, entonces ya no es únicamente un pronombre personal, sino que, por decirlo así, en español ya cambiaría a tener el significado de mí. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que poder comprender eso, ¿verdad? No es lo mismo cuando únicamente en mandarín utilizo un pronombre personal por sí solo, ahí sí únicamente estoy hablando, digamos que en mi sujeto únicamente estaría hablando de yo. Sin embargo, al colocarle entonces la partícula de pertenencia, ya no significa yo, sino que ya significa mí, porque ya tengo este the aquí. Entonces, en esta primera parte, por si le quisiéramos llamar así, yo les organicé este cuadro gramatical de esta forma, si se dan cuenta, para que ustedes pudieran comprender bien cómo es que está organizada este tipo de oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿a quién pertenece? En este caso, pronombre the pertenece a, en este caso, mí, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el complemento? El complemento es un familiar. Entonces, mi, y acá esto que como bien podrán recordar, ¿verdad? Ustedes ya conocen bien el vocabulario de mi familia, que significa hermano, ¿verdad? Específicamente, ojo con eso, que también por eso lo tenían ustedes separado en su vocabulario. Si se dan cuenta, no es como en español, donde utilizamos hermano ya sea para hermano mayor o para hermano menor, ¿verdad? Sino que en mandarín, de hecho, hay una palabra específica para referirse a hermano mayor y tenemos otra palabra específica para cuando queremos referirnos al hermano menor, que en ese caso sería entonces un carácter totalmente distinto, pinyin distinto también, porque sería Didi.
¿ok? Entonces, 我的哥哥 significa entonces mi hermano mayor, ¿ok? Si yo digo al contrario, 我的弟弟, estaría diciendo entonces mi hermano menor, ¿ok? Entonces, vamos con el segundo ejemplo y acá estábamos haciendo uso de este carácter nin, que significa usted, ¿verdad? Ya sabemos que lo utilizamos en una forma respetuosa, en una manera formal, ¿verdad? Entonces, nin de jie jie. Entonces, esto significa hermana mayor y bien lo sabemos también que igualmente, ¿verdad? Hay una palabra específica para hermana mayor y hay otra hermana, hay otro carácter específico para, o palabra específica, perdón, para hermana menor. Ni de jie jie. Entonces esto significa su hermana mayor. No, ojo con eso, por favor. Yo les puse los significados en español en la parte inferior del cuadro, porque estamos utilizando este carácter, ¿verdad? Entonces, ojo que no significa tu hermana mayor, porque este carácter tiene unas pequeñas diferencias como lo habíamos mencionado. Entonces, no significa tu hermana mayor, porque ese sería el otro carácter de ni, sino que significa su hermana mayor, porque estamos hablando en una forma respetuosa, ¿verdad? Entonces, ojo con eso también, por favor. Recuerden también que cuando habíamos cubierto el tema de la partícula de pertenencia, hablamos que en mandarín no hacemos diferencia entre si es singular o si es plural, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a aprender cómo entonces podemos dar a entender que nos estamos refiriendo ya sea en forma singular, como lo tenían ustedes indicado acá, o cómo podemos hacer cuando queremos referirnos a una forma plural. Más adelante, como les digo, vamos a aprender cómo podemos ir agregando ciertos datos a este tipo de oraciones para dar a entender si es plural o si es singular. Por el momento, entonces, bien sabemos que en esta oración, como no estamos dando mayor información, bien podría significar su hermana o sus hermanas, ¿verdad? Porque puede ser ya sea plural o singular, ¿ok? Entonces, ahora con la tarea. La tarea creo que es un poquito distinta a lo que tal vez algunas de ustedes se podrían haber imaginado, puesto que en la instrucción dice que vamos a elaborar un árbol genealógico. Es decir, no necesariamente vamos a escribir solo oraciones sin nada más, sino que en este caso vamos entonces a identificar a nuestro núcleo familiar. ¿Por qué solo núcleo familiar? Porque en el vocabulario que habíamos aprendido anteriormente todavía no va incluido en las palabras que necesitarían como para identificar a su familia extendida. Es decir, todavía no saben cómo se dice abuela, y en mandarín incluso, que en algún momento creo que se los he mencionado, este tema del nombre que se le da a los familiares es bastante extenso, porque hay un nombre específico para cada familiar del lado de parte del lado de la madre, y hay un nombre específico para los familiares que son del lado del papá. Entonces, por ejemplo, hay un nombre que se le da a la abuela materna y otro nombre al abuelo paterno, y del lado del papá no se utiliza la misma palabra para la abuela del lado del padre, sino que esta tiene otro nombre y el abuelo igualmente. Lo mismo sucede con los tíos, con los primos. Hay diferentes nombres dependiendo si es del lado de la mamá o si es del lado del papá. Entonces ya se pueden imaginar que es una lista muy extensa en cuanto a vocabulario. Por eso es que en este caso únicamente nos estábamos enfocando solo con el núcleo familiar. Eso quiere decir entonces su mamá, su papá, sus hermanos y sus hermanas, ya sean mayores y menores. Entonces, podían colocar la fotografía de su familia, o si no quieren colocar fotografía o si no tienen fotografías así a la mano, digamos, o del tamaño que necesitan, pueden también entonces dibujarlo, no hay ningún problema.
Después deberán colocar entonces el pronombre posesivo. Ojo que estoy mencionando acá, esto es muy importante, que debe ser el pronombre posesivo, ¿verdad? Porque no es solo el pronombre personal. Recordémonos que el pronombre personal no significa lo mismo. No es lo mismo que diga yo, mi hermano, a que diga mi hermano, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en mandarín, ¿verdad? No confundamos el pronombre posesivo con un pronombre personal normal. Y colocamos entonces el pronombre posesivo, que entonces ya sabemos incluiría por ejemplo, 我的, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hacer el uso de la partícula de pertenencia. Y el familiar que es esa persona, es decir, el familiar que esa persona es para ustedes, ¿sí? Si es su mamá, si es su papá, si es su hermano mayor, hermano menor, y así sucesivamente. Entonces, acá yo les había dado un ejemplo. Digamos que ustedes colocan a su hermana mayor en el árbol genealógico, entonces obviamente deberían de colocar 我的姐姐, mi hermana mayor. ¿Qué sucede? Digamos, en algunos casos, algunas alumnas solo tienen hermanitas o solo tienen hermanas mayores, pero no tienen hermanas menores. O solo tienen hermanos, no tienen hermanas. Si ese fuera el caso de alguna de ustedes, entonces, de todos modos, van a colocar un cuadro en el árbol genealógico, aunque lo dejen en blanco. Si no lo quieren dejar en blanco porque tal vez se va a ver raro que todos los otros cuadros tengan alguna fotografía o algún dibujo y esos no, pueden hacer algún dibujo el que ustedes deseen, pero lo que sí es bien importante es que aún así deberán colocar la oración en mandarín que utilizarían para indicar al familiar que iría ahí, ¿ok? Entonces, el hecho de que tal vez no tengan hermano mayor o hermano menor o hermana menor, por ejemplo, no significa que se pueden saltar el elaborar esa oración. En total, entonces, deberán tener 7 oraciones por cada árbol genealógico. Ahorita les voy a explicar más adelante, les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan bien por qué son 7 oraciones. Pero antes de pasar a ese ejemplo, quiero hablar sobre la otra instrucción, por decirlo así, que tienen para esta tarea. Después de hacer su árbol genealógico de su núcleo familiar, tienen que elaborar 2 árboles genealógicos más. Pero estos yo les di el nombre de a quién va a pertenecer. En el primero va a pertenecer a Aimei, que está aquí en los caracteres en mandarín. Y acá entonces, ojo con algo. Estos son nombres en mandarín. Yo les coloqué el pinyin también ahí. Tienen el carácter y el significado en español. Y esto ya es para que ustedes comiencen a memorizarse estos nombres porque nos van a seguir sirviendo para el futuro, ¿ok? Entonces, bastante ojo con comenzarse a aprender estos nombres también. Entonces, el segundo árbol genealógico que van a elaborar es el de Aimei y el otro, es decir, el tercero, va a pertenecer a ellos dos, ¿sí? A Jenny, Zhengni y a Dawei, que significa David. Zhengni significa Jenny y Dawei significa David. Si se dan cuenta, incluso el pinyin se parece bastante a cómo se pronuncia el nombre en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, estos nombres al igual, ¿verdad? Se los tienen que aprender. Ustedes tienen detallada en su guía quiénes son los familiares de Jenny. Por ejemplo, ahí ustedes tienen detallado si tiene hermanos, si tiene hermanas, su mamá, su papá. Y asimismo tienen detallado cómo debería de ser el árbol genealógico el segundo era de Aimei y asimismo tienen detallado cómo debería de ser el árbol genealógico de Zhengni y Dawei, ¿ok? Entonces, ustedes tienen ahí el cuadro en su guía gramatical y siempre les recuerdo, tienen que utilizar caracteres, por favor. No vayan a entregar el árbol genealógico identificando a sus familiares en español, ¿verdad? Por eso recuerden que solo estamos haciendo el núcleo familiar
porque este vocabulario ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, no traten de no incluir como, por ejemplo, a mi primo en segundo grado, ¿verdad? Porque no saben cómo se dice eso todavía, ¿verdad? Y lo que necesito es que hagan las oraciones en caracteres. Entonces, recuérdense también que en el caso de Changni y de Dawei y también de Aimei, van a notar que tienen varios hermanos o varias hermanas. Entonces, eso lo pueden colocar todo en el mismo cuadro. No es necesario que hagan diferentes cuadritos por varios hermanos, pero recuérdense entonces que el plural y el singular no cambian, ¿verdad? Siempre va a tener el mismo patrón gramatical. Entonces, lo único que sí deben asegurarse es que estén cambiando el pronombre posesivo, ¿ok? Porque, digamos, en el caso de Aimei, solo es una persona, ¿verdad? Entonces, el pronombre posesivo que deben utilizar con ella es el de ta de, ¿sí? El de ella, ¿verdad? Que sería en español su. Pero en el caso de Changni y Dawei, tienen que utilizar tamen de. ¿Por qué tamen? Porque en el caso de ellos ya son dos personas, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar solo este ta que es para mujer o el otro ta que es solo para hombre, porque estos solo son para casos singulares, ¿sí? Sin embargo, en este tercer árbol genealógico son dos personas, entonces tenemos que utilizar tamen de, ¿ok? Recordémonos y no confundamos que cuando hablamos de que no cambia el sentido de número, es decir, si es plural o singular, nos referimos a que no cambia el complemento, ¿sí? Es decir, da lo mismo que yo diga 我的哥哥 refiriéndome a mi hermano, a que diga 我的哥哥 refiriéndome a mis hermanos, ¿ok? Da exactamente lo mismo. Lo que no se afecta es el número en el complemento, pero lo que sí debemos ir cambiando, dependiendo de si estamos hablando de la primera persona, segunda persona o tercera persona, es entonces el pronombre personal y la partícula de pertenencia de. Por eso entonces, si se dan cuenta, acá lo que se está cambiando es entonces, en este caso, ta de y en este caso, tamen de, porque aquí ya es el de ellos, ¿verdad? En plural. Ahora entonces el ejemplo para que ustedes ya lo puedan ver de forma concreta. 7 oraciones, porque son 6 familiares los que deben mencionar en el árbol genealógico. Las fotos están intercambiadas. Mamá, papá, hermana mayor, hermano mayor, hermana menor y hermano menor, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima oración, por decirlo así, va a ser la oración que ustedes van a colocar donde se van a incluir a ustedes. Y si recuerdan, en el vocabulario aprendimos también esta palabra, 家人, que significa familiares, ¿verdad? Recordémonos que ya por sí solo significa hogar y ren significa persona. Combinamos estos dos caracteres porque bien sabemos que en mandarín, al combinar caracteres, podemos crear nuevas palabras, ¿verdad? Entonces, jaren significa familiares. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entonces ya tenemos las 7 oraciones, ¿verdad? 我的家人 significa mi familia, ¿sí? Mi familia, mis familiares, ¿sí? Entonces, bastante ojo con eso, no se les vaya a olvidar incluir también la oración que está en referencia a ustedes, ¿verdad? En el caso de Aimei, entonces ya no sería el pronombre personal, el pronombre aquí, 我的, porque ya no están hablando entonces del árbol genealógico de ustedes. Si fuera el de Aimei, ya están hablando entonces del árbol genealógico de ella. Por lo tanto, entonces acá debería de cambiar a ta de. ¿Sí? Ta de家人, ¿ok? Y colocan entonces al resto de su familia. Algo más bastante importante es que
deben colocar oración completa a cada familiar, porque la instrucción no era identificarlo solo así con el vocabulario, sino que la instrucción era colocarles quién es esa persona, ¿sí? Acá, por ejemplo, digamos, solo dice ye, hermana mayor, pero no dice de quién, ¿verdad? Entonces hay que colocar la oración completa, que en este caso, si fuera el de ustedes, sería 我的姐姐, 我的哥哥, 我的妹妹, 我的弟弟, ¿sí? Y así sucesivamente. Si es el de Ai Mei, sería 他的哥哥, por ejemplo. O si fuera el de Zheng Ni y Da Wei, entonces tienen que utilizar el de 他们的姐姐, 他们的哥哥, y así sucesivamente. Entonces, bastante ojo, por favor, que deben colocar las oraciones, no solo identificar el vocabulario como tal, ¿verdad? Sino que tienen entonces que escribir el pronombre posesivo que sea el adecuado, ¿ok? Dependiendo del árbol genealógico que estén formulando. Entonces, con esto me despido ya. Espero que les haya gustado este tema. Se van a dar cuenta que más adelante nos va a servir de base para otros temas en el futuro. Vamos a seguir utilizando bastante este vocabulario y definitivamente se van a dar cuenta también que la partícula de la vamos a estar utilizando constantemente también. Entonces, de verdad indispensable que lleguen a comprender bastante esto, que hagan sus árboles genealógicos bastante detallados y más que todo prestando atención a las oraciones que le van a colocar para que más adelante cuando vayamos ampliando el uso de la partícula de, entonces ya se les facilite bastante. Les deseo una feliz semana a todas y espero que se encuentren bien.